Padre Manuel Cervantes, muchas gracias. Lo introduzco brevemente. El padre es originario de Monterrey. Él estuvo como colaborador en el 2005. Después entra él al seminario y estudia en Roma, en Nueva York, en México. Después empieza también a trabajar con seminaristas, con jóvenes y demás. Padre, muchas gracias. Qué gusto, Paco. Igualmente, padre. Introduciendo aquí al público y a todos que no soy influencer, por así decir. Yo no estoy acostumbrado tanto a las cámaras ni a un podcast, pero me da mucho gusto poder compartir ese momento. Y pues nada, felicidades también por todo el empuje, todo lo que hacen, y creo que hay mucho que se puede aportar también a través de estos medios. Totalmente. Muchas gracias, padre. Pregunta para empezar la conversación nada más. ¿Cómo usted descubre su vocación? La vocación la descubrí estando yo un año antes, efectivamente, como colaborador. Estuve un año antes de entrar al seminario viviendo en Italia y estuve en Padua. Es un pueblito, una ciudad chiquita, muy cerquita de Venecia. Pero bueno, yo creo que una vocación nunca se puede concebir como algo solamente puntual, sino es algo que va progresando, quizás se va preparando a lo largo de tu vida, de tu historia. Y ciertamente hay un momento puntual en donde uno tienes que responder, tienes que confrontarte contigo mismo, tienes que decir, pues, ¿de qué va esto? ¿De qué va mi vida? ¿Y qué quiero hacer? Y esto fue justo allá en Padua, en Italia. Yo pues recibí una educación cristiana, católica, normal. Estuve en un colegio católico también allá en Monterrey. Y quizás podría decir que desde un poquito la niñez y la adolescencia, algo que mantuvo mucho mi fe y que después fue un gran impulso también como para pensar en dar un paso en el sacerdocio, fue el contacto con los más necesitados, en las misiones rurales, compartir la fe con la gente que en mucho sentido tiene más que nosotros, pero quizás económicamente o por alguna situación difícil de enfermedad, pues tienen alguna dificultad. Entonces, compartir la fe con todas estas personas, hermanos y hermanas nuestras, desde chiquito, pues como que me sensibilizaba mucho. Y nada, después, pues sí, participando en grupos juveniles, en encuentros con amigos y sobre todo haciendo apostolado en el Regnum Christi, pues yo creo que fui dándole todo un sentido desde mi relación con Jesús a mi fe, que para mí eso es lo más importante. O sea, sin Jesús la verdad es que la fe y la religión para mí no tiene sentido. Y fue así, en un momento pues sí te planteas en la juventud, te planteas y dices, ¿qué quiero de mi vida? ¿Qué quiero hacer? Y en cierto sentido también, ¿a qué me siento llamado? ¿Cuál es mi misión en mi vida? ¿Cuál es el sentido que le quiero dar a mi vida? Y bueno, pues fui dando el primer paso en el seminario. Pues fue todo un proceso. Pues estuve yo 11 años hasta mi ordenación sacerdotal. Entonces la vocación es algo que también pues se va cuajando como un proyecto personal desde la fe con el gran amigo para mí, Jesucristo, ¿no? Y bueno, pues digo, se podrían decir muchas cosas, pero esto. Y antes de usted decidir probar si en el seminario, si su vocación y demás, ¿tenía otros planes para su vida? ¿Algo que ha dicho? Sí, caray, sí, muchos. Como todos, yo creo, y muy normal. El mundo de hoy también nos ofrece cosas bellísimas, planes muy buenos. Yo empecé a estudiar en la universidad, ahí en el TEC de Monterrey, y junto con varios amigos, tenía mucha ilusión yo de terminar mi carrera en Estados Unidos, hacer un transfer y allá, quizás en Monterrey, porque estamos más cerquita a Estados Unidos, es más normal y hay mucha gente, muchos jóvenes que también lo tienen como una posibilidad. Entonces yo tenía, la verdad, 3, 4 universidades, había 2 en particular que me interesaban mucho para ingeniería industrial y nada, pues ese era el plan. Curiosamente también se venía el Mundial de Alemania 2006, entonces entre mis amigos, yo me acuerdo en 2005 empezamos a pagar, no sé si $100 por mes, como que para ir preparando. Entonces mi gran plan obviamente era terminar mi carrera en Estados Unidos, quizás graduarme, quedarme a trabajar allá un rato y eventualmente, pues obviamente formar una familia y también mi conciencia social desde el Regnum Christi me ayudaba mucho para también poderle dar un cauce a mi profesión de pues que tenga un aterrizaje en la vida personal de los demás, ayudar a los demás. Pero bueno, también como joven uno tiene abierto pues todo, desde tu ambientillo donde vives y creces, pues a lo mejor lo vives y te ilusionas pues, con algunas propuestas, pero después yo también era muy consciente que podían suceder muchas otras cosas, ¿no?
En ese tiempo no tenía novia, yo había tenido novia y tal, digo, muy bien, y no tenía novia, entonces yo me sentía también muy libre de tomar muchas decisiones sin pensar en el momento que podía pasar. Y pues eso, podemos decir eso. Digo, tampoco tenía yo planeado una proyección profesional tan clara ni nada, pero yo sabía que preparándome bien, pues la vida te va abriendo muchas posibilidades y sobre todo uno tiene que asumir y decidir, ¿no? Sí, tenía un plan tradicional, familia, trabajo, terminar estudios y todo. Exacto. Y que no fue tanto, yo presentiría que quienes encuentran su vocación no es tanto una renuncia, sino que cuando lo encuentras, naturalmente te va guiando hacia allá la vida. Exacto, exacto. Yo siempre digo, en este tema de renuncias y tal, digo, el proceso espiritual, que ahorita a lo mejor vamos a hablar de ese tema, va cambiando, pero yo más y más me doy cuenta que la vida es para hacer opciones y las renuncias siempre entran dentro de cualquier opción. Pero creo que los problemas fuertes a veces pueden ser cuando ves en tu vida un montón de renuncias y quizás opciones muy pocas, cuando en el fondo realmente detrás de cada renuncia sobre todo hay una opción. Y eso es lo que yo estoy motivado a vivir, la opción del amor, la opción de Jesucristo, la opción de entregarme a los demás. ¿Qué implica renuncias? Pues implica renuncias como cualquiera, ¿no? Como un padre de familia, como cualquier profesionista, cualquier persona que va caminando asumiendo la vida, ¿no? Padre, a ver, usted ha dedicado gran parte de su vida y va a dedicar pues, toda su vida, su vocación, a promover la fe cristiana. ¿Qué ve usted de valor en la fe cristiana para vivir una vida plena? Bien, vamos a salir quizás por la tangente un poquito. A veces hablando con jóvenes, que yo he trabajado con jóvenes, pues gran parte de mi ministerio, lo que llevo hasta ahora, es interesante que hay jóvenes que me dicen, padre, creo que tengo que volver a la religión, ya estoy cansado porque me desvié mucho y tal y tal. Y cuando me dicen volver a la religión para estar bien, digo, obviamente los entiendo. Y quizás se refieren mucho a los valores cristianos, a un cierto orden, incluso a una cierta moral, una cierta ética. Pero de verdad, Paco, para mí, o sea, nada tiene sentido en mi sacerdocio si promuevo la fe cristiana impersonalmente, entiéndeme. O sea, para mí lo más importante de la fe es encontrarte con Jesús, un Cristo vivo que está dentro de ti, que te acompaña siempre, que te muestra siempre un camino de vida y que de algún modo te hace entrar en un mundo quizás distinto por este espectro, por la fe misma que vivimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más me apasiona? ¿Qué es lo que yo veo para la evangelización? Es presentarles a un Jesús vivo, cercano y al verdadero Jesús que yo tengo en mi corazón, ¿verdad? Y a ver, eso un poco más digerido a la práctica, Padre. ¿Qué beneficios vienen para alguien en la vida que dice, le quiero dar la oportunidad a Dios? A ver, beneficios. Primero que nada, la libertad. O sea, Jesús te hace libre. Y recordemos que la libertad sí es una consecuencia del amor, pero sobre todo también es una causa del amor. Entonces, el corazón tuyo, el corazón mío, y lo vemos desde diferentes modos, solo se realiza y es pleno cuando ama y es amado. La libertad que te da Jesucristo, la libertad que te da la fe cristiana, es la condición para todo lo demás. Para vivir, caray. O sea, Jesús vino a traernos la vida, Jesús quiere que vivamos, Jesús quiere que con todo este regalo de lo que somos, cuerpo, mente, espíritu, desde la creación de nosotros, ya tenemos todo para vivir. La bronca es que efectivamente estamos muy condicionados por mil cosas y hay que ser muy conscientes, hay que ser muy honestos con nosotros mismos, pero sí tenemos que buscar aquello que nos dé vida, aquello que nos dé libertad, aquello que nos permita amar. Y yo veo a Jesucristo en esto 100%, ¿no? Sí. Ahora, Padre, una idea que se podría venir a la mente para alguien que escuche este comentario de sigue a Dios y eso te va a dar libertad. Uno poco verde en la fe o cuando no la conoce uno bien dice, no, pero más bien al contrario. Eso me va a restringir de muchas cosas porque hoy pues la fe cristiana no pone lineamientos porque si hay una razón, ¿verdad? Pero dice, oye, pues, no me permite esto, o más bien dice que esto está mal, que es pecado. O sí.
cualquiera podría pensar, es más restrictivo, como de que me hace libre, porque entonces me va a quitar del menú varias cosas que pues podrían ser divertidas, que podrían ser entretenidas y demás. Entonces, ¿cómo podríamos eso terminar o nutrir este comentario de la libertad sabiendo esto? Ya. A ver, yo podría decir que, más a nivel filosófico, y si me permiten, voy a tratar de hacerlo con peras y manzanas, pero la libertad se puede decir de varios modos, y quizás la libertad que más se usa es lo que podríamos decir en español, la libertad de. La libertad de constricciones, la libertad de todo aquello que me condicione a yo poder decidir qué hacer por arriba y para abajo. Y eso, en cierto sentido, es solo una parte de la libertad, es la única que te pueden robar. La libertad que yo les propongo y la libertad que yo creo firmemente que nos da Jesucristo es la libertad para, o la libertad en, usándonos del lenguaje, ¿no? ¿En qué sentido la libertad para? En que tú te realizas comprometiéndote, realizando ciertas cosas, actuando de cierto modo que tú lo ves como un bien. Ahora, yo quiero permitirte a que tú seas libre para esto. Por ejemplo, el tema de correr un maratón. ¿Qué te implica poder correr un maratón? Levantarte todas las mañanas y a lo mejor estar entrenando durante 6 meses, durante 4 meses, durante 3 meses y estar entrenando 1 hora, 2 horas. Jesucristo de verdad tiene la motivación suficiente y te puede ayudar a ti suficiente para que tú te puedas levantar en la mañana a entrenar. Si tú no puedes entrenar porque no eres libre de no desvelarte, no eres libre de no tomar, no eres libre de no asumir las consecuencias de una decisión de que yo quiero hacer un maratón, pues ya te está condicionando tu libertad. Entonces muchas veces la paradoja es que mucha gente que grita por toda esa libertad de restricciones y lo que sea, en el fondo quizás están mucho más atados o encadenados porque no pueden realizar lo que su corazón realmente quiera, ¿no? Esto es muy fácil verlo con niños chiquitos, cuando a lo mejor les dan ganas de comer solo lo que quieren y papitas o lo que sea, y dices, ayúdale al niño a poder decir que no para algo más, ¿no? Entonces yo sé que esto no es fácil porque en el fondo, efectivamente, la fe cristiana, el Evangelio, Jesucristo, nos propone ciertas prácticas que sabemos en el fondo puede tener ciertos nos, pero es como cualquier opción. O sea, si nos vamos a cualquier opción de vida, si te casas, si tienes un hijo, pues automáticamente tú no puedes hacer algo, lo que decíamos de las renuncias, ¿no? Entonces, no sé, muchas veces los límites, vamos a decirlo así, que te puede poner la libertad de, por hablar así un poquito más filosófico, son las condiciones de posibilidad para que tú seas verdaderamente libre para, ¿no? ¿En qué sentido? Los límites que te ofrece el Evangelio son para que tú ames más, para que tú puedas entregarte más, para que tú puedas ser más feliz. Y eso basta que tú analices los límites que te pone a lo mejor la sociedad por unas ciertas leyes, los límites que te pone a lo mejor tu empresa en donde trabajas, en el fondo son condiciones de posibilidad para que tú te puedas desarrollar más. Por ahí va la cosa. Digo, no sé, totalmente. A lo mejor me enrollo un poco, pero por ahí va. No, queda claro, padre, y yo lo complementaría con un texto que leí alguna vez, o sea, hablando de la libertad o los límites que la fe nos pone. Y en este texto me acuerdo que documentaban los milagros que había hecho Jesús cuando curaba a un enfermo y demás, ¿no? Y que se acercaba y que les decía por lo general comentarios como, una vez ya curados, les decía, vete en paz, vive feliz, no peques más, porque el pecado te limita de esa libertad, te hace más miserable. En un principio no se ve, pero después, conforme va pasando el tiempo, te va restringiendo de esa libertad para realizarte como persona en este mundo. Entonces, hay una razón de fondo detrás. No es una ocurrencia, no es a veces un capricho, no es nada más porque parece que esté bien o mal. Hay una razón de fondo, ¿no? Ahora, padre, para alguien que quiere vivir su fe, un joven, usted que trabajó con jóvenes, ¿cuáles son los principales retos que hoy está viendo un joven que quiere vivir su fe? ¿Y cómo poder afrontarlos? A ver, hay miles. Principales retos que ahora se me vienen. Quizás uno es la dispersión, o sea, la
poquísima capacidad que tenemos de entrar en nosotros mismos, porque entrando en nosotros mismos es muy difícil que te puedas mentir a ti mismo. Entonces, yo creo que un gran reto de los jóvenes, y no solo, es la incapacidad para entrar en ti mismo, para recordar que tienes corazón, para realmente descubrir la verdad de ti mismo y poder desde ahí, pues ver hacia afuera y ponerle nombre a las cosas, ¿no? Tu corazón no te miente nunca, y si tú vas a fondo al corazón, ahí te va a decir. El Papa Francisco acaba de escribir una carta muy bonita, no la he terminado, pero habla sobre el Sagrado Corazón de Jesús, y la primera parte habla sobre el corazón como tal, y el corazón incluso visto como este centro fundante del ser humano, que en la literatura, en la cultura y tal, le llamamos corazón, pero le podemos incluso, o en otras religiones o culturas se llama de otro modo. Pero lo que dice es, el mundo ha perdido su corazón, o sea, se le ha olvidado que tiene un corazón capaz de amar, capaz de entregarse, capaz de mirar hacia afuera con ojos de ser humano, que ve al otro como un otro yo, y bueno, de aquí se desprende toda una cantidad de verdades bellísimas. O también la incapacidad de preocuparte por el otro. O sea, este mundo de plaga de indiferencia en el que vivimos, y que los jóvenes también estamos todos muy inmersos a vivir así, ¿no? Entonces, esto de entrada, la capacidad de entrar en ti mismo, la capacidad de conocerte, la capacidad de descubrir tu verdad más profunda, te va a hacer intentar al menos vivir desde la verdad, y vivir con esto que tú anhelas, con esto que tú realmente crees que te puede hacer más feliz de a lo mejor en el momento que estás. Ya de ahí, agárrate, porque es que esto es como casi la condición indispensable para que la acción de Dios y la gracia se detone y te abran todos los cauces y horizontes que necesitas. Padre, entrar en uno mismo. Me imagino que es darse momentos para reflexión, introspección, conocerse, como decían los griegos de hace más de 2000 años, conócete a ti mismo, ese tipo de cosas. ¿Qué principios o qué, no sé si decirle así, ¿verdad? Una metodología para entrar en uno mismo? Alguien que diga, ok, me llama la atención este concepto, entrar en uno mismo, conocerte, ¿cómo hacerlo? Bien, a ver, para mí es lo más difícil, y eso que soy sacerdote, es sumamente complejo, porque vivimos en un mundo en que estamos estimulados en todo momento prácticamente, y cualquier cosa que nosotros queremos, con un clic nos estimula una respuesta. El entrar en uno mismo requiere un cierto recogimiento, ¿no? Entonces, yo pondría quizás como condiciones para entrar en ti mismo es tratar también de vivir el momento, tratar de aprender a vivir lo que estás en el momento haciendo. Oye, estoy trabajando, estoy compartiendo con una persona, estate ahí, está viviendo el momento, y trata de apagar o bajarle bastante intensidad a todo el multitasking, a todo lo que nosotros a veces traemos. Esto como un ejercicio incluso mental, personal, espiritual, podría decir yo, te ayuda después a que tú, cuando quieras tomar un espacio, dígase un espacio de oración, dígase un espacio de reflexión personal, hoy que está el mindfulness muy de moda y tal, o sea, para que en esos momentos tú puedas realmente también dedicarte en un gran porcentaje a ti mismo. No sé si me explico, o sea, tiene que ser como condiciones. Y aquí para mí el tema de la oración es vital. No sé, a lo mejor ahorita me vas a preguntar algo sobre eso, pero es como la condición de posibilidad para un buen momento de oración, en donde la oración es un encuentro contigo mismo, muy conscientes de la fe, de que Dios está allá adentro. Esa es la diferencia, o sea, entras a ti mismo, te encuentras contigo mismo con la fe y la certeza de que Dios vive en ti, de que eres creado a imagen y semejanza de Dios. Dios te ama. Jesús, antes de partir, vamos a decir, de este mundo espaciotemporal, él no dijo, no van a tener broncas en esta vida, aguas con esto y con esto. Recuerden que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Y eso yo lo veo mucho también en este campo de la vida espiritual, de la espiritualidad personal de cualquier persona. Ahí está Dios. Créetela o trata de convencerte o encuentra razones para descubrir que Dios se encuentra ahí. Digo, podríamos hablar mucho de eso. Sí, no, totalmente. Ahora, padre, por ejemplo, me gustó mucho un concepto que tocó ahorita, el de estar en el momento. Está muy de moda, ¿no? Vive el presente y todo esto. Que por un lado se podría confundir con, oye, pues diviértete, haz todo. Exacto, y ya solo se vive una vez y todo el concepto, ¿no? Yo como me ha gustado interpretar este concepto es cuando estés en un lugar, estar ahí, como bien dice, o sea, no estar en el trabajo pensando en vacaciones y en vacaciones pensando en el trabajo, ¿no? Con la familia, pensando en el trabajo. Oye, a lo mejor trae mucha tensión, pero estás con tu familia, disfruta el momento con tu esposa, con tus chiquitos, con tus amigos, con tus papás, ¿no? Exacto, que eso no quiere decir que descuidemos nuestras responsabilidades. Exacto. Totalmente, que ahí es donde hay un conflicto de ideas, ¿no? Sí. De que es vivir el presente y que es también ser responsable y atender lo demás, ¿no? Pero bueno, y ahora, referente a la oración, padre, yo fíjese que he estado reflexionando sobre eso y hace poco escuchaba un pasaje del Evangelio que hacía referencia a cuando Jesús empezó su misión y decía, a ver, Jesús se dedicó 30 años a estar en la vida privada y luego se fue 40 días al desierto en silencio, en oración. Y luego se quedó toda la noche antes de salir por los apóstoles a la misión. Y yo me digo, si Jesús, que creemos que es el Hijo de Dios, le dedicaba tanto tiempo a la oración, ¿nosotros qué no tendríamos que hacer? Claro Total, que está ahí, ¿no? Total. Y dedicarle tiempo a la oración, y ahorita es justo lo que le quiero preguntar, ¿qué principios, qué ideas le recomendaría a un joven o le han servido a usted para decir, a ver, mira, organízate en la mañana, en la noche, haz esto, estas ideas te pueden servir para aterrizarlo a la práctica? Sí, a ver, yo lo que le puedo decir a jóvenes, muchas veces yo cuando estoy con jóvenes platicando, les digo, a ver, dime tu horario del día. ¿Qué haces? ¿Qué haces en la mañana? Desde que te levantas. Y hay algunos que dicen, padre, yo a las 5 de la mañana me paro y echo el pedaleo o me voy a correr 10, 15 kilómetros o me voy al gimnasio y lo que sea. Después regreso, estoy medio rápido, me baño, tal y me voy. Digo, ok, así de entrada, meter ahí un momento de oración es complicado. ¿Se puede meter o no se puede meter? Pues la verdad es que sí, padre. O sea, yo también puedo correr en otro momento o me puedo levantar un poquito antes, etcétera, ¿no? Entonces, para mí lo más importante es, ok, proponte un momento, como te propones miles de cosas en tu día a día, para dedicarle una intimidad a tu Dios, a tu Jesús, a ti mismo durante el día. Eso ya te pone un parámetro en la vida, Paco. Un parámetro que el día de mañana, tú en la noche te puedes evaluar y dices, no me levanté. O yo me lo propuse y no lo hice. Asume la realidad de que no estás siendo fiel con lo que te propusiste, no sé si me explico. Entonces esto para mí es de entrada retador, todos lo tenemos que hacer y verlo como una necesidad vital para tu vida. Un poquito de oración, un poquito de entrar en ti mismo. Oye, padre, que yo no puedo, vivo en la Ciudad de México, el tráfico y no sé qué. Bueno, a lo mejor durante ir al trabajo, pues apaga la música. O pon una reflexión evangélica y baja la música o pon instrumental para que entres un poquito en ti mismo. Yo he escuchado que hay muchas empresas que ahora con toda esta conciencia de lo que necesita el ser humano, a veces bajar ritmo y tal, incluso durante el día, dicen, me decía un amigo, que les bajan la intensidad a veces de la luz y son como que 10 minutos para dejar de hacer lo que estás haciendo. Como para reposar tantito y pensar en ti mismo, pensar en lo que estás haciendo. Oye, si lo hace el mundo empresarial, lo hacen porque ven los beneficios incluso a nivel humano, vamos a decir mental, incluso espiritual, muy horizontal, como cualquier antropología, ¿cuánto más si le metemos el elemento de la fe? Entonces, a ver, si tú ya ves un valor en la oración, lo has descubierto por experiencia propia, proponte esos momentos. Porque si no te propones la vida de oración, tus momentos de intimidad con Jesús, como puede ser con tu mamá, oye, me propongo hablarle todos los días a mi mamá porque ha estado enfermita, etcétera, etcétera, a mi esposa, es lo que le gusta a la otra persona, de verdad, es muy difícil si no te lo propones. Entonces, comenzar proponiéndotelo y después hacerlo. Y tener a alguien que te ayude, tener algunas lecturas que te ayuden a rebotar y a evaluar cómo está tu encuentro con Dios, ¿no? Ahora, padre, yo creo que un reto que podríamos pasar es, uno se organiza, perfecto, digo, en la mañana le dedico estos 10, 15 minutos o el tiempo que sea necesario y uno empieza a echar a andar la mente con otras cosas. ¿Qué tengo que hacer en el día? Hoy un pendiente que tengo, algo que se nos va ahí porque igual y nos hace falta
no sé si llamarlo así, ¿verdad? Pero una metodología también, o algo que hacer en concreto, decir, oye, a ver, el momento de oración es momento de una introspección, ¿qué hiciste mal? ¿En qué puedes mejorar? Sí. ¿A qué le das gracias? ¿Cómo puedes ser un mejor compañero de trabajo, un mejor papá, un mejor hermano, un mejor, lo que sea? Pero yo creo que es uno de los principales retos, que no sabemos cómo rezar. Sí. Sí, el Papa Benedicto XVI decía que hay tantos métodos de oración como almas en este mundo. O sea, cada quien tiene que asumir la responsabilidad también de esos momentos con Dios. Ahora bien, claro que hay métodos probadísimos por autores cristianos, por santos, a lo largo de los 2000 años de historia de la Iglesia, incluso antes, de cómo hacerle. ¿Qué sugeriría yo? Partir muchas veces de un texto, puede ser el Evangelio si tú no conoces tanto la fe. Oye, dale la vuelta a todo el Evangelio y ve leyendo a lo mejor 10 versículos por día y sírvete del Evangelio para ver qué me dice este texto a mí. Ya después habría mucho que a lo mejor podríamos decir de especificidad de esto. Otro momento, tener unas preguntas de introspección desde la fe, porque también a veces las preguntas de introspección se pueden quedar solo a nivel horizontal y si queremos hablar de la oración, tienen que ser desde la fe. ¿Qué crees que te dice a ti Jesús? Entonces ya estás metiendo un otro que te dice a ti, en ti mismo, en tu introspección y tal y tal. Pero también puedes partir y decir, ¿cuáles son tus miedos más profundos? Entonces, oye, ¿cuáles son mis miedos más profundos? Poder descifrarlos hoy, ¿cuáles son mis miedos más profundos? Y después decir, oye, recuerda que Jesús dice, no tengas miedo. ¿Qué te dice a ti que Jesús te dice no tengas miedo por tus miedos más profundos que ya analizaste? Y para esto pues está la oración de examen, que es muy bonita, y hay varios métodos. El método ignaciano es algo muy tradicional y probadísimo que ayuda mucho. Hay aplicaciones, Paco, hay aplicaciones, redescubrir el examen ayuda mucho porque te va cambiando diferentes tipos de preguntas y lo puedes hacer. Entonces yo diría, partir de un texto, partir de algunas preguntas de tipo examen personal desde la fe, que ayudan mucho. Y después saber que hay unos momentos en la oración en donde debes suspender de algún modo las muletas que puedas traer y dejar soltar un poco la mente para una conversación con Dios, una reflexión personal y despertar los afectos que necesitamos de esta relación personal, ¿no? A veces lo que algunos recomiendan, yo también recomiendo, oye, ten papel y pluma. Escribe un poco. El celular puede ser también, la vez que en el celular te llegan mensajes, ten papel y pluma y a lo mejor escribe tu diálogo, escribe tu reflexión. Todo esto son medios que ayudan a este encuentro personal con Dios. Padre, a ver, ponerle pausa en la oración para un momento de escuchar a Dios. Hay veces que podemos también decir, es que Dios no me habla, no lo escucho, no logro entender ante una situación, una circunstancia, un problema de vida, qué hacer. Y hasta podríamos pensar, es que Dios no me habla. O incluso todavía más profundo, es que pues no existe la conversación con Dios, o peor aún, es que no, Dios no existe. Sí. Entonces, ante esa crisis personal que podríamos tener ante alguna circunstancia dura de vida, ¿cómo escuchar a Dios? ¿Cómo saber cuál es la voz de Dios? ¿Cómo saber que Dios sí me habla? Bien, a ver, lo que se me viene que quizás pueda ayudar es, quítate de la mente que Dios te va a hablar o Dios le habla a los demás, cómo estamos conversando tú y yo. O sea, no es esa claridad. Pero hay muchos elementos en donde dices tú, por ejemplo, en la relación con una persona, yo estoy interpretando perfectamente lo que esta otra persona me está diciendo, a lo mejor con sus gestos, a lo mejor con una intuición, a lo mejor con cómo me hizo sentir de algo que me dijo, y entonces la comunicación va mucho más allá a veces de solo las palabras. Entonces, quitar a veces todo ese maraña que uno dice, tengo que escuchar palabras exactas. Y aún así, si hay palabras, porque tienes un texto evangélico o tienes a lo mejor alguien que te puede dar una motivación. Y el reto para mí, Paco, es soltarte en la fe de que todo lo que estás viviendo puede convertirse en una ocasión para tú desde la fe interpretarlo como venido de Dios. El momento de oración, el momento de intimidad con Dios, precisamente por todo ese entrar en ti mismo, reservarle un espacio, como ya hablamos, obviamente es privilegiado para de algún modo concluir esa escucha de Dios. Pero Paco, para mí, escuchas a Dios en todo momento, caray. En todo momento lo escuchas desde tu conciencia, desde tus sentimientos, desde tus pensamientos,
desde algo que te llama la atención, desde ver un amanecer, desde ver a alguien sufrir, desde verte a ti enojado. O sea, todo se puede volver una ocasión para decir, ¿qué me está diciendo Dios en este momento? Lo analizas más, oye, estoy enojado porque estoy triste, pero porque a lo mejor no me he trabajado a mí mismo, o porque tengo que entrar más en mi vida de oración, o porque tengo que regresar a Él, o porque tengo que, etcétera, etcétera, etcétera. Ves a alguien sufrir, ¿qué me dice Dios? Oye, échale la mano, caray. ¿Por qué Él está sufriendo y tú no estás sufriendo? O ¿por qué no haces nada si tienes tan a la mano el poder hacer el bien? Oye, ahí también está hablando Dios. O que llegas tú con tu novia, te da un abrazo, te da un beso y dices, qué maravilla saberme amado. Y Dios me está diciendo también, tú eres muy amado. Tú eres dignísimo de ser amado. Que se te olvide a lo mejor tus preocupaciones por esto, por esto, por esto. Yo te amo y te lo estoy demostrando con los seres queridos. En fin, o sea, la oración es siempre esto. Ahora bien, Paco, la oración siempre es un misterio que tenemos que dejar un espacio de fe. Y ese es el espacio de fe en donde nosotros siempre podemos decir, ¿me lo está diciendo o no? Y yo decido si esto me lo está diciendo o no. Eso es muy cañón. La responsabilidad en el fondo, desde la vida espiritual y la fe, también recae sobre nosotros. Entonces, híjole, se vuelve un reto, se vuelve apasionante orar, se vuelve apasionante vivir en la fe con un Dios vivo, porque de verdad, todo me puede hablar de Dios. Lo que dice la espiritualidad ignaciana, encontrar a Dios en todas las cosas. En cualquier momento, hay veces que nos sentimos sequísimos, pero hay veces que dices, oye, ahorita estoy estimulado para entender a Dios en todo momento. Bueno, son rachas. Son rachas. Y hay veces cuando estás seco, tienes que vivir de rentas, o hay veces que cuando estás bastante estimulado y sensible por todo lo que te está sucediendo, verlo desde la fe, se vuelve una oportunidad tremenda incluso para los momentos que vendrán después difíciles, ¿no? Sí. En fin, digo... Decía San Ignacio, hablando de la espiritualidad ignaciana, cuando te da paz, esa es una indicación. Total. Y eso nadie se salva. Por eso te digo, cuando entras en ti mismo, no puedes mentirte. Y la paz es un signo tremendo de que Dios te está marcando una pauta por ahí. Muy difícil a veces, porque incluso a veces dándonos paz, es difícil amar como Dios nos pide. Es difícil caminar por donde Dios nos pide. Pero bueno, ahí entramos a la sinceridad con uno mismo, a la verdad de uno mismo, y se vuelve siempre pues esta responsabilidad personal de lo que es vivir, ¿no? Sí, porque a veces también, pues, este llamado de Dios a todas las personas del mundo también implica sacrificio, renuncia, implica la cruz, el símbolo de la cruz, es sacrificio, es renuncia. Entonces podríamos decir, por un lado paz, pero por otro lado dolor, sacrificio, pero ese dolor, ese sacrificio, lo que implica, no mata el sentimiento de paz, no lo mata. Sí, claro. No, ahora, padre, de lo que, tratando de consolidar la idea de la voz de Dios, ¿verdad? Yo como lo interpretaría un poco en base a sus palabras, a su idea, es cuando tenemos una conversación con alguien, son palabras, igual me manda un mensaje, pero Dios nos habla de una forma diferente. Y ahorita como que detecté 3 que comento por ahí. Primero, con sentimientos, ¿cómo nos hace sentir la paz? Segundo, nos habla a través de su palabra, de texto, evangelios o textos de santos y demás. Y tercero, nos habla también a través de gente que está cerca de Dios. Esos son sus canales de comunicación, o podrían ser algunos de sus canales de comunicación. Exacto. Yo metería el cuarto, que sería la conciencia. Y la conciencia es como un juicio, vamos a decir, de la razón, de esta facultad espiritual también, que nos está hablando continuamente desde verdades que creemos o nosotros, cosas que a veces no controlamos, pero dices, hay algo intrínseco en mí que reconoce que esto está bien y esto está mal, ¿no? Porque la conciencia personal, yo lo diría también, ahí es muy importante. Y de las personas, definitivamente, como tú terminaste diciendo, Paco. Sí. Y comentó otro tema sobre la fe. Y hay una frase que oí hace algunos días que me gustó mucho, que dice, el opuesto de la fe podríamos pensar que es la duda, pero no. El opuesto de la fe es la certeza, querer tener certeza de las cosas. Sí. Y esa no la vamos a tener. Entonces, el opuesto de la fe no es dudar. De hecho, si la tienes, no es fe. Okay. O
O sea, a mí me gusta mucho decir, caminar en la fe es caminar con un pie en firme y un pie en el aire. Y precisamente ese espacio del pie en el aire, porque también tienes muchas razones para saber que no te va a pasar nada, es lo que necesita Dios también para bendecirnos, para darnos muchísimas gracias, el hecho de que tengamos fe. Jesús lo ha dicho muchas veces, tu fe te ha salvado. ¿Qué fe tan grande? Y la fe efectivamente no es certeza. De hecho, si es certeza, aguas. Porque puede ser un fundamentalismo o incluso podemos hacer del evangelio una ideología, caray. Porque nosotros nos afianzamos en ciertas certezas del evangelio, pero el evangelio nos desarma, el evangelio es contrastante, el evangelio podríamos decir que es contradictorio y sin embargo, desde una capa más profunda de fe se entiende perfectamente. Por eso cuando escuchamos en misa, escuchamos un poco un texto, a ti te dice algo distinto que a mí. Muy interesante el texto del Evangelio de hoy. En un momento Jesús, lo habla en un contexto de seguimiento. Es un poco contrastante a veces porque él dice, el que quiera seguirme y tal, hablando con sus discípulos. Y después dice, es como si un rey va a enfrentar a otro rey con 20,000 soldados y él tiene solo 10,000. No va a calcular si no le conviene mejor mandarle un mensajero con tregua. Entonces tú dices, a ver, Jesús también nos está invitando al cálculo en nuestras empresas, en lo que hacemos todos los días, y por otro lado nos invita al abandono total. Ya solo eso del Evangelio te habla de una riqueza tremenda que no se puede leer solo a nivel humano. Se tiene que leer a nivel de fe, en donde suspendes un poquito tu juicio humano para dejar que Dios te hable desde los contrastes del Evangelio mismo, ¿no? Pero, híjole, sí, es apasionante. A mí me encanta descubrir contrastes del Evangelio. Jesús dice, yo he venido a que tengan paz y paz en abundancia. La paz esté con ustedes. Y en otros contextos Jesús dice, no he venido a traer la paz sino la espada y el fuego y tal y tal. A ver, Jesús, pues ponte de acuerdo. Es que ponte de acuerdo. Ya decirlo así es tratar de entender el Evangelio con la lógica humana. Si no lo entiendes a primera instancia, quiere decir que no estás yendo más abajo. En tus palabras, no estás yendo a un espectro de fe. Sí. Esto es profundo, es fuerte, pero es bueno también. Siempre va a haber un componente de fe por ahí. Sí, siempre va a haber un componente de incertidumbre. Me decía una persona hace poco, oye, pero ¿por qué entonces no hay más milagros claros, así como la Virgen de Fátima, ¿no? ¿Por qué no se nos aparece y nos dice, ya mira, aquí estoy? Yo creo que porque eso iría un poco... Digo, no que esté mal, y claro que las apariciones tenemos fe que existieron, ¿no? Que hubieron, pero igual ya nos lo harían tan evidente que neutraliza un poco el componente de fe. Totalmente. Y ahí, bueno, ahí le estás pegando el millón y es un temonón, porque el ser humano también quiere tener siempre agarraderas en su vida. Y la fe la quiere volver una agarradera en su vida. Que por el amor de Dios, sí nos ayuda, la fe nos sostiene, la fe nos da seguridades, pero la fe no puede ser una agarradera humana. Okay. Un milagro no puede ser una agarradera humana. Un milagro es una manifestación de la gloria de Dios para que veas su grandeza y de algún modo te des cuenta que ese Dios que hizo el milagro es el que está haciendo los milagros ocultos en mi vida, es el que me va a sostener en los momentos más difíciles y tal. Pero el centro es Dios, caray, no es el milagro como tal, ¿no? Del lado de un lado y de la mano, pues, de la oración, yo siento que están los sacramentos. Eso nos lo trae nuestra fe. Los sacramentos, y yo digo que hay dos que podemos hacer constantemente, la Eucaristía y la confesión. Uh-huh. ¿Qué tiene de grandioso la Eucaristía para un cristiano, para un católico que se quiera acercar con fe, pero igual también dice, no veo algo, no siento algo tan tangible? Sí. A ver, hay un dicho, y lo dice siempre he estado en la teología cristiana, católica, la Eucaristía es fuente y culmen de la vida cristiana. Fuente y culmen, o sea, desde donde parte hacia donde vamos a decir así. Y la Eucaristía, como se refiere a la fuente y culmen, no es la adoración eucarística o no es solamente el pan consagrado o el vino consagrado, que es cuerpo y sangre de Cristo. Cuando se refiere a esto es la Eucaristía como la celebración eucarística de la misa. Y la misa es fiesta, la misa es un banquete, la misa es un reunirnos todos juntos, la misa es un alimentarnos de su palabra, la misa, sobre todo, la parte central de la liturgia eucarística es alimentarnos con su cuerpo y con su sangre
recordando el amor tan grande de Jesús, incluso hasta la muerte. Pero no solo el amor tan grande que se queda en la muerte, sino en la resurrección. Entonces, yo diría, hay un campo enorme, si quieres tú hablar de la Eucaristía, en entender lo que significa la celebración eucarística. Entender lo que significa el compartamos el pan. El estamos aquí todos juntos como hijos e hijas de un mismo Padre. El ser todos redimidos por el amor de Cristo. El escuchar su palabra en comunidad en un momento eucarístico. Ahora bien, en la segunda parte, en el segundo milenio, se fue desarrollando mucho el culto eucarístico desde la adoración como tal, que es también bellísimo, que de algún modo es prolongar este momento de la misa también quizás con momentos puntuales. Pero es muy curioso porque los orientales, ellos no tienen el culto eucarístico desde la adoración, porque ellos dicen, a ver, al final de la misa es, váyanse, tú ya traes a Jesús en tu corazón, vete a llevarlo a todos lados. O sea, el mejor sagrario son las personas que van saliendo, por así decir, que van a transmitir a Jesús. Pero bueno, nuestra tradición, vamos a decir, occidental, sí ha sido y se ha desarrollado mucho en la adoración eucarística, que es bellísimo. Yo veo también la oración eucarística como una oportunidad, como que muy tangible para nosotros que somos muy también de elementos más empíricos, sensibles, para este encuentro contigo mismo, encuentro con Dios también interior. Entonces yo eso lo veo mucho y los jóvenes de hoy lo experimentan mucho así. De hecho, en pandemia fue uno de los dramas que dicen, Padre, necesito mis momentos de oración eucarística, pero estamos encerrados. Y tú dices, híjole, a mí me faltó a lo mejor catequizar que el mismo Cristo que está en la Eucaristía es el mismo Cristo que tú puedes tener adentro en tu corazón. Hay circunstancias que te permitirán hacerlo y qué bueno que puedas ir a la iglesia y que puedas ir a una hora eucarística, pero a lo mejor vives en un país porque te mandaron a trabajar a Suecia en un rancho o en un pueblo en donde no hay iglesia católica más que a 100 kilómetros de ti y bueno, no está Jesús ahí o no puedes vivir tu vida cristiana. Claro que la puedes vivir, ¿no? Entonces yo ampliaría el significado de la Eucaristía y lo enfocaría mucho también en el tesoro de la misa. La misa es el regalo más grande, ¿no?, que podemos tener como cristianos. Sí, y de la mano con este sacramento, Padre, la reconciliación, la confesión. Exacto. A ver, aquí, ¿qué gracias, bendiciones, beneficios hay de alguien que dice, oye, me acerco a confesarme? Porque también está pues, la idea, ¿no?, de, oye, pues no, yo me arrepiento de a veces que la riego en estas cosas y todo, pero pues acercarme a alguien, pues no, yo me confieso con Dios. Sobre todo un pecador, ¿verdad? Sí. Porque vas a acercarte humanamente ante un cura que es igual o peor pecador que tú. O sea, eso ya es muy fuerte. Por eso acercarte a la confesión sin fe es medio peligrosón. Precisamente porque puede ser simplemente nomás un sedante o puedes dejar entrar todos estos elementos de decir, ¿por qué le voy a decir yo estas cosas a él? O lo que me está diciendo el padre, pues es algo porque él lo ven los jóvenes, pero tal. Cuando entras con fe ahí, ya haz de cuenta que cambia toda la óptica de ese momento, ¿no? Sin perder todos los elementos psicológicos y humanos que entran dentro de la celebración de la reconciliación, ¿verdad? Sí. Y esto me da pie mucho, Paco, a decir también el sacramento de reconciliación es una fiesta y por eso lo celebramos el sacramento. No se dice tanto así, pero todos los sacramentos se celebran. Y yo diría que un elemento primordial, inicial, desde la fe, cuando llegas ahí, es recordar quién eres, con el abrazo de Papá Dios, que te recuerda quién eres. El hijo pródigo que regresa tenía ya sus pecaditos ya él preparados, a lo mejor los escribió en el texto del Evangelio, dice cuando está con los cerdos, llega ahí y llega con su papá se le lanza y lo abraza, él como que saca su lista, vamos a decirla, en su mente y le empieza a decir sus pecados, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti y tal, pero si te fijas, no termina la confesión. O sea, lo que él había preparado, no lo termina. Casi el papá lo llena de besos, casi le dice, shh, espérate, ya. Lo más importante es que recuerdes quién eres cuando estás aquí conmigo. Por eso digo, el elemento de fe en la confesión ante quién estás, primeramente y quizás principalmente es el abrazo que te recuerda quién eres, hijo e hija de Dios. Y de ahí agárrate, porque entonces te desarma tu lógica
obviamente sí es importante decir tus pecados, decir tus fragilidades, decir esos lados más oscuros en donde tú dices, quizás ni había libertad, caray. Quizás realmente ni fue pecado, pero fue tan fuerte para mi existencia, para mi vida, o quizás para la vida de otros, que quiero pedir perdón. Y a lo mejor esa es otra persona o yo mismo que no me atrevo a pedirme perdón, o una persona que nunca jamás voy a ver y nunca voy a poderle pedir perdón. Desde la fe, con papá Dios, yo le estoy pidiendo perdón a esa persona para que Él se apiade también de ella, no solo de mí. Se apiade también de Él, no solo de mí. Y si quieres acabar de todo esto, pues es la gracia, efectivamente, de la reconciliación que nos hace, pues, purificarnos. Siempre nos tenemos que purificar. Purificarnos desde la fe, fortalecernos, renovarnos, restablecernos, pero nunca desde el miedo, nunca desde la culpa que ya no se puede quitar, y mucho menos, Paco, nunca desde un poder hacer algo para merecer el amor de Dios. O sea, lo escuchamos en muchas canciones y tal, pero es muy fuerte que el amor de Dios no se merece, solo se recibe. Entonces, esto nos cambia todo, porque no llegas tú a la confesión diciendo casi, ¿cómo le hago para poder pecar menos, caray? Eso sería una desgracia de la vida cristiana. O sea, la vida cristiana no se trata de cómo le hago para pecar menos, es cómo le hago para amar más. Y amando más vamos a pecar menos, pero el enfoque en el amor. El enfoque en que quiero amar. De hecho, yo le digo muchas veces en confesión, yo le digo mucho a la gente, dense cuenta que al confesar tus pecados, te estás confesando de un amor que no has podido tú vivir. Entonces, la buena noticia es que te estás confesando un amor más grande que tu corazón reconoce. Esa es la mejor noticia de todas, ¿no? Y bueno, se podrían decir muchas cosas, porque si lo entendemos así, de verdad que, Paco, vamos cambiando el chip que tenemos a veces en la iglesia, de que la confesión es casi como el ticket to ride. Es el pasaporte que me dan para yo recibir la comunión. Y la confesión es mucho más grande que eso. Por eso incluso a veces, oye, limítate o espérate a recibir la confesión en un momento, a lo mejor 2-3 días después, para que profundices, la comunión, para que profundices en un arrepentimiento, en lo que va a suceder en esta reconciliación. Y en 2-3 días vas a recibir la comunión de un modo mucho más consciente y más profundo, y un encuentro personal con Cristo pues, mucho más cañón, ¿no? Yo como veo también este sacramento es un momento de liberación. Total. Ya no tengo este remordimiento porque ya papá Dios ya se va a encargar, caray. Él ya me perdonó, ya perdonó a la otra persona que me hizo daño. A veces te encuentras con gente que piden perdón o llegan a hablar de lo que los otros les afectaron. Pero sobre todo una liberación, a lo mejor, pues sí, caray, una culpa sobre todo a nivel espiritual. Ya después a lo mejor el confesor te va a decir, oye, a lo mejor como reparación puedes hacer esto, porque puedes seguir tú caminando en la purificación desde la fe. O en alguna cosa, oye, pues a lo mejor no te va a decir, vete a pedirle perdón a esta persona directamente, pero sí puedes tú pues hacer un acto de amor que te reconcilie, que te libere, que te reencuentre contigo mismo, ¿no? Sí, no, y yo creo, Padre, que cuando uno se va acercando y entendiendo más el sacramento y va viendo las bendiciones, uno realmente sí va progresando. Sí va progresando porque se vuelve un momento también, todo lo que implica el acercarse al sacramento, una buena confesión, pues es desde evaluarte, analizarte, y cuando uno se empieza a evaluar, empieza a darse cuenta de patrones. Sí. Y empieza a darse cuenta de ciertas cosas que te ayudan ya para después, para el sacramento, obviamente. Total. Pero así te conoces más. Total. Y puedes mejorar. Total. Entonces no solamente es, hijo, voy a articular en qué le he regado con un padre. No, es mucho más que eso. Sí. Y es un momento de liberarse y de poner medios para mejorar y ser la persona que Dios quiere que sea en este mundo, que es el siguiente tema que le quiero preguntar. Y yo diría, progresar, mejorar, progresar en el amor, no en el pecar menos. Porque vas a seguir siendo pecador, caray. Vamos a seguir siendo pecador hasta que nos muramos. Pero lo más importante es progresar en el amor. Progresar en el amor, caminar siendo una mejor versión de ti mismo, siendo más lo que Dios quiere, obviamente te va a ayudar, incluso sin que te des cuenta, a pecar menos. Pero el enfoque en el amor, el enfoque en la entrega y el enfoque en el crecer, en el amor a ti mismo también, ¿no?
Pero bueno, ya, enrollo. Sí, no, totalmente. Enrollo. Totalmente. Y digo, un poquito por ese camino, yo hay 3 parábolas del Evangelio que digo, estas son las 3 grandes para mí, ¿no? Cada quien va agarrando. Una de ellas es la parábola del buen samaritano, que es, oye, pues es el amor, es desprenderte de tus ocupaciones del día a día para ayudar a alguien que te necesita, ¿no? Otra de las parábolas es la del sembrador, que es tener una mente fértil para cuando lleguen inspiraciones de Dios, ideas de Dios, uno pueda razonarlas o entenderlas de una mejor forma práctica para la vida. Y la tercera es el tema que le quiero preguntar ahorita, padre. Es el propósito que tiene Dios en nuestra vida. Y esa parábola que para mí va de la mano con este comentario es los talentos. Dios nos da talentos, dones, virtudes para que nosotros nos desarrollemos y alcancemos algo en nuestras vidas. En concreto la pregunta, padre. ¿Cuál es el propósito de la vida del hombre? Me distraje un poco, Paco, porque cuando hablas de parábolas me encanta pensar en que Jesús contaba cuentos. Y contaba cuentos muy sencillos para que todo mundo los pueda entender. Específicamente el tema de los talentos, efectivamente, yo creo que el propósito en la vida es entregarte totalmente a la vida, sabiendo que en la vida está Dios y Dios está en los demás y Dios está en ti mismo. O sea, que sea una entrega continua, por no decir, o por usar otra palabra, en el amor, caray. Vamos a amar. Y este propósito, afortunadamente y quizás para muchos tristemente, está inscrito en tu corazón. O sea, yo creo firmemente que esto lo traemos inscrito y no podemos decidir no anhelar el amor para los demás y para nosotros mismos desde un Dios que está vivo. Porque también todos somos religiosos por naturaleza y entendemos cuando Jesús nos habla de Papá Dios bueno, de un Dios bueno que nos ama, que nos invita a salir de nosotros mismos. Entonces, ¿esto cómo se concretiza en la vida de las personas? Pues de muchísimos modos. Y después también uno siendo cura o uno siendo un papá, pues puede ser muy amargado. Y el tema no es que eres cura o eres papá, es que no estás amando, es que no te estás entregando, es que no estás saliendo de ti mismo en el sentido que tú eres un enemigo para ti mismo. Porque el amor a uno mismo es importantísimo, pero teniendo el amor a Dios por encima. El amor a uno mismo por encima de Dios se vuelve un egoísmo tremendo. Entonces ahí es revertir el orden del amor y estar súper enfocado en el amor, en positivo. O sea, vivir felices, vivir. Sí. Alguna vez alguien me lo comentó así, el propósito de la vida es amar, servir y trascender. Y creo que el tercero va después del primero y el segundo, porque uno trasciende, uno llega a la vida eterna cuando ama y sirve. Ese es... Sí, y yo diría, Paco, que estás trascendiendo en el amar y en el servir. Porque quizás es otra línea, pero a veces en la iglesia hablamos mucho de cómo le hacemos para alcanzar la vida eterna, alcanzar el cielo. Y estoy de acuerdo con eso, no estoy nada en contra. Pero a veces se nos olvida el enfoque de decir, ¿cómo hacemos para traer el cielo a la tierra? Para vivir el cielo ya aquí en mi vida, caray. Y prácticamente que el declive de mi vida humana sea simplemente un paso muy suave. Eso lo entendieron los santos muy bien. Hacer el cielo aquí presente. Por eso te digo, amar y servir desde la fe es ya trascender. Sí, sí. Por eso un santo yo creo que no le tenía miedo a la muerte. No. Un santo la recibía como una parte de... Sí. Y nosotros que nos empobrecemos. Pero sí, caray, sí. Se puede no tenerle miedo a la muerte cuando tratamos y empezamos a procurar el cielo para los demás y para nosotros ya desde aquí. Y que todo se empieza a juntar, padre, porque eso a su vez, tema que comentábamos hace unos minutos, el amar y el servicio implica renuncia. Sí. Tomando la parábola del buen samaritano. Pues este cuate seguro tenía que llevar a algún lugar, igual tenía un compromiso con alguien y dijo, y esto es algo que a mí me cuesta mucho y posiblemente sea un patrón humano, ¿no? Pero decir, oye, es que alguien tiene una necesidad y yo interrumpir, oye, tengo que hacer esto de trabajo, tengo que hacer esto, responsabilidades que pueden ser buenas, ¿va? Digo, incluso en la misma parábola, los primeros 2 que pasaron y el samaritano eran religiosos, un sacerdote y un levita, ¿no? ¿Y quién se detuvo? El enemigo, el buen samaritano, que se iba a detener a un judío, a ayudar a un judío. Y entonces aquí traigo el tema nuevamente, que es el sacrificio y la entrega.
O sea, eso es parte de la vida, eso es parte del amor. No podemos decir, venimos a este mundo a no sufrir. Yo creo que al mundo no venimos a sufrir. Tampoco venimos solamente a vivir la fiesta y no. Venimos a servir, y si el servir implica, que lo va a implicar, sacrificio y entrega y renuncia, que después nos va a traer también más paz en nuestros corazones, entonces ahí está el camino. Totalmente, Paco, totalmente. Quizás la imagen que se me viene ahora, y podemos tener miles de imágenes, es la de un papá de tu edad. ¿Tú tienes hijos? Sí. ¿Uno? Un hijo. Un hijo chiquito. Un año y medio. Un año y medio. Vamos a decir, Paco, que a ti te invita un amigo desde hace 3 meses, este sábado que viene, a una super fiesta de su cumpleaños. Que tú quieres un montón a tu amigo, es tu mejor amigo de toda la vida y vas a una fiesta muy padre. Lamentablemente tu esposa ya tenía para este fin de semana algo y resulta que tu chiquito se enfermó de calentura terrible. Oye, la decisión de ser papá de Paquito, no sé cómo se llama, de Paquito, sí, te implica llevarlo hasta las últimas consecuencias, que quiere decir, incluso si se enferma, yo lo tengo que atender. Oye, ¿eso me va a renunciar a mí ir a la fiesta de mi amigo? Pues sí, caray. Pero si te preguntan el día de mañana, ¿qué hiciste? Yo me quedé atendiendo a Paquito. Renuncié, pero fue consecuencia de mi opción más amplia de Paquito, de ser papá, de ser hombre, de estar totalmente claro con mis prioridades. Y sabes lo peor de todo y mejor de todo, que tu amigo lo va a entender perfectamente. La raza, perdón que uso esta palabra, la gente cuando es honesta con ellos mismos y ven una persona que está sacrificando algo por un amor más grande, lo entienden. Y si no lo quieren entender, es porque les duele que ellos no pueden hacerlo. Esto es muy fuerte a veces. Y esto nos pasa a nosotros incluso también como curas. Yo cuando veo a veces un cura, un padre en mi casa que es más sacrificado que yo, pues realmente te cuesta, ¿no? Dices, chihuahua, cara, yo quisiera ser más sacrificado como él, pero no en el sentido del sacrificio, sino yo quisiera tener ese amor para incluso ser capaz de renunciar a algo que él está renunciando y a lo mejor yo me di mi gustito, ¿no? Lo vemos en todos los días, Paco. Pero en el fondo lo que dices tú es 100% real y el sacrificio cuando lo vemos o lo contemplamos desde la opción, la renuncia cuando lo vemos desde la opción, da todo el sentido. Y yo lo que diría, lo repito, vivamos de opciones, no de renuncias, no de sacrificios. Vivamos de opciones. ¿Que van a venir sacrificios? Sí. Jesús, ¿cuál fue su opción? Amar tanto y presentar tanta bondad de Papá Dios que lo mataron. O sea, a nivel humano, ese fue el fenómeno. Puso tan patas para arriba a los religiosos de su tiempo porque no querían aceptar que había un Dios tan bueno que no tenías que hacer nada para merecer su amor y que además le llamabas papá. Y que dijeron, no podemos soportarlo y vamos con las autoridades civiles que lo maten. Bueno, todo el sentido teológico del sacrificio, del sentido también de la resurrección que nos dio vida a nosotros, eso es bellísimo. Pero el fenómeno humano fue ese. Lo que tú estás hablando, o sea, el sacrificio que implicó el amor, pues siempre va a ser. Y Jesús, ¿cuál fue el mejor regalo? La vida. Resucitó. Cuando haces un sacrificio el día de mañana, tienes más paz, tienes más vida, caray. Tienes más plenitud, tienes más fuerza, tienes más todo, ¿no? Padre, ¿alguna frase del Evangelio que a usted le haya gustado mucho referente a este tema que estamos platicando o algún otro? Que digas, esta frase la tengo tatuada en mi corazón. Recientemente, desde hace 1 año y medio, 2 años para acá, Juan 10:10, he venido a que tengan vida y vida en abundancia. ¿Qué significa para ti vida? Ráscalo en tu corazón. Hoy nos encontramos tristemente con mucha gente muerta en vida. Es muy fuerte decirlo así, pero ¿por qué? Porque no han descubierto el sentido de sus vidas, no han descubierto el amor, no han descubierto el beneficio del servicio, hasta incluso que te duele un poquito. Y en el fondo, ¿qué es? No han descubierto la verdad, no han descubierto a Jesucristo. Esto te lo dice un cura vestido de negro. Pero si quitas lo último, no han descubierto a Jesucristo, como quiera le hace sentido a cualquier persona, incluso atea. Todos queremos vivir. ¿Qué es lo que te das vida? ¿Qué es lo que te ayuda a caminar en el día a día, ¿no? Incluso yo creo que, como también dice usted ahorita, no solamente es un tema de la fe católica, sino que es un tema humano. Total. Yo lo escucho a cada rato de psicólogos y gente que trata con personas que están en una batalla interna, que dicen que la mayor crisis del ser humano
es una crisis de sentido de vida. Así es. Es. Así es. Padre, ¿alguna película que le guste mucho para ver la maravilla de su fe o algo que nos... De la fe, híjole. O de cualquier otro tema. Me gustan mucho las películas, algunas películas que me gustan, a muchos no les gustan y es interesante eso. Yo diría, vamos a ver, las películas de superación personal siempre me han encantado. Mi papá me lo inculcó mucho desde niño. Me acuerdo cuando de niño a veces íbamos al Blockbuster, que yo iba a rentar un cassette del Nintendo o queríamos rentar la película y tal y tal. Me acuerdo que mi papá siempre se iba hacia otras secciones de películas. Tú piensas que antes no teníamos cortos, trailers, ni nada. O sea, para ver un corto de una película nueva era ir al cine y lo que te venía antes, ¿no? Más o menos te vas enterando. Y me acuerdo que mi papá siempre agarraba películas que él decía películas con mensaje, películas buenas, y leía por atrás y decía, pues esta película se ve buena. Entonces siempre rentábamos una extra y de ahí salieron varias películas muy padres que a mí me han ayudado mucho. Hay una película que se llama Código de Honor, School Ties. Es una película que tiene varios actores de cuando estaban chiquillos, Ben Affleck, Matt Damon, Brendan Fraser, y después ya se hicieron superactores. Es una película muy sencilla de un judío y de su reto de ser auténtico y coherente con su religión en una prepa totalmente cristiana que atacaban y se reían de los judíos. Entonces, eso a mí como que son películas, varias de esas que a mí me han ayudado mucho. Películas de deportes inspiracionales, yo soy súper fan del buen Balboa, que me acabo de enterar que Rocky, al parecer, Sylvester Stallone, quiere o está escribiendo una serie que sería la precuela, o sea, quién fue Rocky de chavo o de niño y tal y tal. Entonces todas esas películas, o sea, yo las puedo seguir viendo, o a veces me quiero motivar, pongo los últimos 10 minutos de Rocky contra Iván Drago en Rusia, o el entrenamiento de Rocky en la nieve, y eso pues te motiva mucho, ¿no? Digo, escuchar las canciones de Rocky te evocan mucha superación personal. Y bueno, a nivel de fe, yo antes no veía películas de santos. He visto algunas películas de santos y son potentísimas porque te muestran la lógica de Dios con la que vivían, ¿no? No sé, por ejemplo, al inicio me acuerdo de la película de Santa María Goretti, me ayudó muchísimo. La película de San Antonio de Padua, yo que estuve viviendo en Padua. Y bueno, ahorita que está súper de moda ahí el Chosen, también es fuerte, cara. Y sí motiva mucho ver cómo presentan a un Jesús tan vivo, tan humano, pero tan Dios en su relación del día a día con sus amigos y amigas. Es muy motivador. Yo creo que, pues sí, caray, podríamos hablar de muchas películas, ¿no? Tantos retos que hay en el mundo de hoy que a veces uno dice, si tan solo conociéramos un poquito más a Jesús, ¿no? Sí. Y una última pregunta, padre. A ver, si fuera a escribir usted un post, compartirlo y que lo fueran a leer jóvenes de cualquier tipo de filosofía de vida y demás, y usted quisiera transmitirles la maravilla de la fe cristiana, ¿qué escribiría? Yo tengo Twitter, pero nomás consumo un poquito de noticias y tal. Yo no posteo casi nada y no tengo Instagram. Entonces no sabría, porque después también uno va calando. Pero yo diría, intenta por donde quieras, pero te reto a que después le des otra oportunidad a Jesús. Y quizás diría, responsabilízate de las consecuencias que puede tener intentar por todos lados, incluso intentar por Jesús. Que eso es un temón que quizás en otra ocasión podemos platicar, pero para mí es muy, muy importante. El tema de la responsabilidad de nuestras decisiones en la vida, ¿no? Padre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Paco. Qué gusto. Igualmente, muchas gracias, padre.